¿Quién administra el grupo? Yo, Andrés y Tania. Tania, cambien el nombre al grupo. Ponle síntesis de derecho folclórico. O cuarto semestre, quieran los dos. Y ya hablo con ustedes. Hola, Hola, Carolina. No, hola, mi José, ¿cómo estás? bien, te escuché y ya hablo con ustedes. ¿Para quién era eso? No, es que tengo varios semestres conectados, entonces están un poco desubicados y les voy a robar unos minuticos chiquiticos. Tú estás en este momento con cuarto semestre, ¿verdad? Sí, ok, ya aparecen todavía cosas, tercer semestre, pero porque ellos no quieren crecer todavía. Chicos, hola. Ustedes ya son cuarto semestre, ¿verdad? Sí, señora, buenas tardes. Ok, entonces, este cuarto semestre yo creo que no hay inconveniente con ustedes porque ustedes ya tienen un poco claro su horario. ¿Ya lo tienen listo? O sea, ¿sí lo entienden? Sí, señora. Recuerden que la clase de proyecto pedagógico, no, usted no ve en proyecto pedagógico. La clase de inglés ya les enviaron el formulario, ¿verdad? ¿Ustedes ya diligenciaron cuándo van a escribir su clase de inglés? No, señora. Ya veo que ustedes no estuvieron en la reunión del sábado. Entonces, les voy a compartir el link porque necesito que se inscriban a la clase de proyecto pedagógico. ¿Listo? Esa clase de proyecto pedagógico, perdón, la clase de inglés, no, ya no tienen proyecto pedagógico, la clase de inglés. Ustedes eligen el horario que no se les cruce con la jornada que tienen normalmente, porque pues obviamente ustedes tienen que seguir con su horario nocturna. ¿Listo? Todos con la jornada nocturna. Ahora, de ustedes quienes no han solucionado todo el proceso de pago con Fernando. José, para que tú me Sí, hagas un favor, en un papelito me escribas cuáles fueron los que se conectaron y ahí los tenemos como presentes el día de hoy están para todos. poder llamarlos, para poderlos llamar a partir de mañana y revisar cuáles son los que hacen falta de solucionar proceso con Fernando. ¿Listo? Pero, ¿qué quieres que te escriba? ¿Quiénes están hoy? Están todos. Sí, el listado, es que tú me dices todos, pero la verdad no sé quiénes son todos. Si quieres, o alguno de los chicos me regala el listado de los que están conectados Tomamos y un café. me lo comparten por WhatsApp para poder mañana conversar con ellos. ¿Listo? Porque hay unos que hasta ahora los veo que no han solucionado el proceso de matrícula con FER. ¿Listo? Entonces, ya los dejo, sigan con su clase normal y ya les comparto a este grupo de WhatsApp el formulario donde inscriben la clase de inglés. ¿Listo? Chao, mi José. Chao, chao. Chao, Caro. Chao. Con ellos no hay problema. Chao. Listo, sí, señora. Espérate, yo aquí le mando. ¿Quién está pidiendo acceso? Ok, bueno, entonces vamos a arrancar. Ay, Gabriel.
Bueno, entonces, vamos a arrancar. Arranquemos con los que están. ¿Dónde están todos? Listo, chicos. Entonces, pues nada, esto empezamos entonces. Esta asignatura, ahora no se llaman asignaturas, se llaman módulos. Este es el último módulo de la línea de folclore que se llama Síntesis Derecho Folclórico. ¿Qué será eso de la síntesis Derecho Folclórico? Les voy a hacer una presentación, ya se las compartí también al grupo, porque esta va a ser como una guía general para todo el semestre. Es importante que la tengan en cuenta. Digamos que hoy no vamos a hacer así como todas las 2 horas, sino que Rubén me dice que hagamos una inducción así como muy puntual, solucionamos preguntas y miramos hacia dónde vamos a ir. Cualquier inquietud que vayan teniendo, no sé si la aplicación tiene para levantar la mano, si no ahorita pues vamos mirando ahí. ¿Listo? Entonces, realmente hacia dónde lo vamos a enfocar. Esto lo vamos a enfocar hacia una cosa que se llama la metodología para la puesta en escena de una danza folclórica. ¿Sí? Me gusta mucho esa frase que está ahí en la presentación de la diapositiva. Me gustaría que la leyera Laurita. Laura, léame esa frase, la que está a tu lado derecho, para empezar. No podemos quedarnos con el océano de conocimiento y apenas con 1 centímetro de profundidad. Ok. No podemos quedarnos con el océano de conocimiento y apenas con 1 centímetro de profundidad. ¿Qué nos dará a entender eso, Edwin? Bueno, si lo planteo en la danza folclórica, es bastante, pues, amplia, ¿no? En base a lo que es tradición y lo que llamamos espectáculo. Entonces, pienso que hay que saber respecto a lo tradicional para poder hacer lo otro. Y con esto, pues, tener una profundidad o una base. Ok. Gabriela, ¿tú qué opinas? Profe, entendiéndolo a nivel general, yo creo que es el momento en el que, es el momento en el que empezamos a indagar y a tener en nuestro poder mucho conocimiento, pero entonces no le damos esa profundidad necesaria de trascender ese conocimiento, ¿sabes? Como de verlo, el contexto de cada aprendizaje, sino que empezamos a estudiar muy por encimita como para pensar que lo tenemos en nuestras mentes y ya. O eso es lo que nos ha pasado, yo creo que a muchas personas, a muchos estudiantes en esta última generación, que empezamos a aprender, pero no aprendemos, sino que memorizamos en vez de profundizar cada aprendizaje. Ok, sí, bueno. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más? Con base a esa premisa, ¿quién dijo? Básicamente sí es eso. ¿De qué se trata? Como lo dice la frase, nosotros estamos en una era donde la información o el conocimiento de alguna forma ya está más democratizado. O sea, ahí está. Usted hoy en día quiere saber cualquier cosa y aunque no hay que confiarse de todas las fuentes, pero uno hasta lo googlea y por lo menos tiene una aproximación general de lo que usted quiera saber. Y la danza folclórica no es la excepción. ¿Eso qué quiere decir con eso? Hola. Que encontramos muchísima información, que hoy en día los profesores de danzas, pero eso no solamente de hoy en día, eso siempre pasó. Digamos, pretendemos saber de todo, y sabemos de todo un poquito, pero no logramos profundizar y eso no nos permite conocer a ciencia cierta el lenguaje. Y hasta eso quiero que nos conectemos desde el día de hoy, que es hacia donde yo los quiero orientar. Eso es lo que hemos hecho, digamos, ya es el cuarto curso de cuarto semestre que tengo ya acá, donde hemos podido inclusive fortalecer muchísimo el programa desde el inicio que me lo asignaron hasta el día de hoy. Ustedes se han dado cuenta que el año pasado sí estuvieron, o el año pasado no, sino el semestre pasado, en el último ejercicio, que fue el último ejercicio prácticamente del curso, del módulo y del técnico, que fue las sustentaciones.
Entonces los estudiantes día 2 se reunieron, escogieron una danza, la expusieron, estuvieron maestros, pues desde el mismo maestro Juan David Barbosa, director del Centro Cultural Bacatá, algunos profesores, invitados de otros departamentos, todo eso, para medir de alguna forma pues el avance que hemos tenido en eso. En ese orden de ideas, la frase yo la quiero que ustedes la interpreten, es que el lenguaje de la danza y el lenguaje de la danza folclórica es muy amplio, como lo dijo Edwin, es todo un universo. Pero hoy en día necesitamos aprender primero a manejar el lenguaje, y una de las herramientas o los instrumentos que nosotros hemos venido aplicando es que es muy difícil uno aprenderse, diríamos que no es difícil, es imposible. No existe un maestro en Colombia ni en el mundo que pueda decir es que yo me sé todas las danzas. Eso es, de hecho, no carecería de sentido común. Pero sí existen maestros con la competencia para poder interpretar cualquier danza. Y cuando yo hablo de la interpretación, que es una palabra clave ahí, no estoy hablando solamente desde la competencia a nivel de la expresión corporal, sino aquí lo podemos, la interpretación yo la puedo entender desde cómo hacer una transposición, que eso se llama coger una coreografía y montarla en un grupo, hasta poder generar una dramaturgia o hacer una composición. Casi que todo el ejercicio de interpretación tiene que ver con eso. Se ha entendido que la interpretación solamente es bailar, pero para el nivel técnico que nosotros estamos desarrollando, el interpretar quiere decir, está totalmente relacionado con toda la aplicación del lenguaje. En ese orden de ideas, lo que vamos a pretender durante este curso es conocer primero todo el contexto de la danza folclórica, algunas formas de interpretación sobre otra palabra clave que va saliendo ahí, de lo que hoy en día se llama la proyección, o la danza de proyección, o la proyección folclórica, para poder nosotros decir, ah, bueno, ya que no es lo mismo coger el sanjuanero huilense y montarlo igual, tal cual como lo bailan para el reinado, a como originalmente, por ejemplo, lo pudo haber bailado esa comunidad de práctica, o a como yo pudiera coger ese tema musical y hacer una propuesta coreográfica según su función o su hecho. Entonces, es muy importante que nos preparemos como psicológicamente, por decirlo así de alguna manera, para un tema muy interesante, bastante interesante, muy importante, y que prácticamente les va a dar a ustedes las pautas para una aplicación ya desde su ejercicio técnico profesional, desde lo que están haciendo ahí. Entonces, el espacio tiene que ser pensado, es un espacio muy académico, donde vamos a tener que escribir, donde vamos a tener que leer mucho, leer, escribir, argumentar, porque prácticamente nosotros hacemos aquí, conmigo hacen por lo menos, aunque esto no es un programa de licenciatura o de pregrado, sino es un técnico, sí tiene un enfoque profesional. Entonces, prácticamente nosotros el resultado final de este ejercicio, de este módulo, es un trabajo escrito que va a ser es como una aproximación a la investigación, donde vamos a trabajar sobre unos objetivos, una justificación, un estado del arte, y todo sobre el objeto de estudio de una manifestación o una danza. Vamos a ver por dónde nos vamos a ir, ¿cierto? Luego, al lado de eso, vamos a trabajar unos temas prácticos y unas producciones. Dentro de eso hay que trabajar sobre una cosa que se llama una didáctica. Entonces vamos a trabajar de cómo nosotros hacer una transposición o cómo hacer el montaje, no el montaje, perdón, sino en este caso hacer el ejercicio de fundamentación de la danza que ustedes hayan escogido. Entonces tendremos que crear una didáctica para el montaje de esa danza, cómo enseñar el paso, cuáles son cómo es ese procedimiento, su metodología, y eso se llama didáctica. Y también vamos a hacer un ejercicio de coreografía. Ahorita por el tema que tuvimos y que hemos tenido, todavía no hemos salido del todo de eso, de la pandemia, de la virtualidad, de toda esa vaina. Entonces esto lo hicimos de manera virtual casi todo, inclusive incluyendo las producciones. Ahorita vamos a tener la posibilidad de que si ustedes tienen grupos, por ejemplo, los que, no sé, tienen su academia, o trabajan en una institución ya, o tienen su grupo en el barrio, o alguna cosa,
puedan hacer esa aplicación con ese grupo. Entonces, que es que yo tengo mi grupo de danzas y no sé qué, entonces con ese grupo usted va a poder demostrar y hacer la aplicación de ese trabajo. Si voy de repente muy rápido o se empieza a enredar la cosa, simplemente me van preguntando y vamos solventando ahí las necesidades. Entonces yo voy a rápidamente, no las diapositivas les van a quedar, ya se las envié en el PDF. Voy a hacer un recorrido así general hoy de las mismas, como para que podamos comprender un poquito sobre qué vamos a trabajar durante todo este semestre. ¿Listo? Entonces ahí está. Sí. Bueno, estos son algunos de los contenidos generales. ¿Envió la diapositiva para ustedes? Sí. Vengan. Sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ver? Algunas clases de danzas. ¿Qué es la proyección de una danza folclórica? Vamos a hablar de la investigación y la creación. Vamos a hablar sobre el procedimiento para la puesta en escena de una danza. Vamos a hablar de otra cosa que se llama el proceso de transposición, que es cómo yo paso la danza de su hecho folclórico al hecho escénico, en este caso. Eso nos va a llevar a algo muy claro que es el montaje y a la sustentación de la obra, porque toda obra debe tener una sustentación. Clases de danzas folclóricas. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta como antecedente a lo que vamos. Hoy en día nosotros hablamos del folclore como, primero, una parte de la antropología cultural que se encarga de estudiar las costumbres de un pueblo. La palabra folclore, eso lo vieron en primer semestre, tengo que haber visto con Juan Manuel, seguramente lo seguimos viendo y eso traduce algo así como folklore, que es una palabra de origen inglés que quiere decir el saber o la tradición del pueblo. En ese orden de ideas, el folclore tiene unas categorías, y eso lo vieron. Entonces, tenemos un folclore coreográfico, tenemos un folclore musical, un folclore literario, un folclore demosófico. Pero aquí vamos a centrar el discurso y el objeto de estudio en el folclore coreográfico. Dentro del folclore coreográfico están las danzas, y dentro de las danzas hay unas clasificaciones o unas aproximaciones que hemos venido haciendo. ¿Qué es lo primero que quiero que ustedes vayan teniendo en cuenta y vayan abriendo la perspectiva? No todas las danzas tienen el mismo propósito, no todas las danzas tienen la misma función. Aunque en el escenario pareciera que todas las danzas responden al hecho escénico, en esencia o en origen no lo era así. Habían unas danzas que eran de carácter religioso, habían unas danzas que eran de carácter social, otras de conquista amorosa, otras que llaman juegos coreográficos, en fin. Entonces ahí vamos a empezar a comprender un poquito esas diferentes variables que nosotros tenemos ahí. Además de esas categorizaciones generales de las cuales yo les estoy hablando, y no se preocupen que esto les queda y vamos a ir profundizando, también es importante entender otras cosas que pasan en el fenómeno del folclore. Por ejemplo, dicen que hay algunas danzas que se hacen por tradición. Por ejemplo, la cumbia. La cumbia es una danza que se aprendió por la tradición oral y se ha pasado de generación en generación y se ha sostenido en el tiempo. Entonces, ahí, listo. Hay otras danzas que se llaman históricas retomadas. ¿Qué quiere decir esto? Danzas que seguramente desaparecieron en la práctica, pues, digamos, en la práctica natural que nosotros vemos, y con el tiempo algunos coreógrafos las recuperaron. Este es un caso particular o, digamos, específico. Podemos tomar un ejemplo como la contradanza de salón. ¿Qué pasa con la contradanza de salón? Ya nadie baila contradanza. Pero un señor que se llama Edgar Sandino, uno de los grandes maestros de este país, tomando como referente a algunos autores de la época del siglo XIX, como Cordobés Moure y un texto que se llama Reminiscencias de Santa Fe de Bogotá, o otro señor que se llama Manuel Pombo, que hizo una recopilación al cual le llamó Obras Inéditas, y dentro de eso él le hizo un gran aporte o hizo un capítulo que se llama La Contradanza, donde describe
todo lo que pasaba en torno a esta danza y hasta cómo se bailaba, desde su origen hasta la puesta en escena y su función. Y así sucesivamente otros autores más. Entonces Edgar Sandino cogió esta danza, la leyó y la revivió prácticamente, la volvió a tomar. Esa es una danza histórica retomada. También tenemos las danzas de autor o composiciones de coreógrafos que son el resultado de la investigación de un hecho folclórico. ¿Esto qué quiere decir? Muchas coreografías que no las bailaba por tradición o que no fueron reconstruidas, sino que simplemente alguien dijo, voy a hacer en mi pueblo, resulta que es la tradición de trigo. Entonces él dijo, voy a hacerle una coreografía a ese trigo. O como por ejemplo lo que hacen mucho en el departamento del Caquetá, que cogen todas esas tradiciones que ellos tienen allá y a eso le crean o le hacen una composición coreográfica. ¿Listo? En la medida que van teniendo alguna pregunta más, este tema va a ser muy importante, chicos. Danza de proyección. ¿Qué será eso de la danza de proyección? César Monroy, que es uno de los grandes maestros de este país, habla de que la danza de proyección es todo lo que yo coloco en un escenario es proyección, por más tradicional que sea, y que inclusive sacar a los campesinos de su territorio y ponerlos a bailar, ya es hacer una proyección de ese mismo hecho folclórico. Pero ahí nos vamos a dedicar ahí, vamos a leer a un autor que se llama Julián Bueno, que es de las danzas del Inglumada de Manizales, que hace un gran aporte a este país sobre eso que es la proyección del folclore. ¿Listo? Muy callado, pero bueno. Vamos a hablar sobre los procedimientos para la puesta en escena. Entonces, toda puesta en escena tiene un proceso o un procedimiento que va desde hacer una investigación, que puede ser documental, que puede ser un análisis de caso, que puede ser etnográfica, todo eso. Y pasar por un análisis de la información hasta llegar a todo este ejercicio de hacer el montaje, estudiarle la técnica, mirar la composición y hablar también de lo que se llama el mismo ensayo, porque nosotros a veces sobreinterpretamos el ensayo como simplemente un espacio donde yo me encuentro a repetir o entrenar las danzas, y resulta que el ensayo es un ejercicio mucho más profundo de lo que nosotros hemos visto. ¿Listo? Sí. Entonces ahí vamos a hablar de la investigación. Para eso nos vamos a apoyar en un autor que se llama Paul Ricoeur, que nos habla de la triple mímesis. Este señor, tomando como referente al filósofo griego Aristóteles, que fue el primero que habló de la poética y de la mímesis, dice que toda idea se puede reconfigurar. Entonces ahí es donde vamos a hablar de cosas muy interesantes como es, ¿será que yo puedo coger una danza y la puedo cambiar? Esa siempre es una de las grandes preguntas para los que hacemos folclore. ¿Sí la puedo cambiar? ¿No la puedo cambiar? Y si lo puedo hacer, ¿qué puedo cambiar y cómo lo puedo hacer? Ahí es donde vamos a trabajar sobre eso. ¿Listo? Luego ya lo que es la transposición al montaje en sí mismo, de los elementos que tienen, desde cómo yo hago la sensibilización para un paso básico, cómo monto ese paso básico, cómo hago la coreografía, y volvemos al tema del ensayo. Cómo el ensayo, más allá de un encuentro para repetir el montaje, es un espacio de reflexión para el desarrollo de esa misma producción que yo estoy haciendo. Un tema muy importante que ha tenido mucho auge en la contemporaneidad, que es la dramaturgia, y el folclore tiene su propia dramaturgia. Vamos a hablar de la dramaturgia para la danza folclórica, muy importante tema. Todos los temas que tenemos acá son temas cruciales para su ejercicio y para su carrera. ¿Listo? La música. No podemos dejar de lado la apreciación del tema de cómo es la música para la danza. ¿Cuáles son los elementos que yo tengo que tener en el momento de escoger un tema musical para hacer la danza? ¿Es lo mismo hacer una danza y poner una canción? ¿O será lo mismo coger una canción y esa canción hacerle danza? Bueno, lo vamos a hablar. El vestuario y la parafernalia. Muy importante hablar del vestuario y la parafernalia. Aunque ustedes seguramente tuvieron que haber visto un aporte con Juan Manuel en lo que refiere, por ejemplo, que el sombrero, que el pañuelo, que la alpargata, que no sé qué. Aquí vamos a ver ya unas generalidades, pero ya con una aplicación más
concisa frente a cuáles son esos elementos que yo tengo que tener en cuenta en el momento de pensar en un vestuario para una coreografía. Y la sustentación de la obra. Esta reina es súper importante. Hoy en día en los festivales, en los concursos, en las esas les dicen, bueno, una reseña de la danza. Pero resulta que la reseña es solamente una parte de la sustentación. Pero hoy en día se requiere hacer academia. Y se requiere que si tú vas a bailar, si el objeto de estudio es la cumbia, el sanjuanero, el bambuco, el pasillo, lo que usted quiera, pues hay que hacer una sustentación del porqué. Todo tiene que estar acompañado de un ejercicio también escritural y de reflexión. Bueno, y algunas sugerencias y recomendaciones que se han hecho siempre en el torno del movimiento de los grupos danzarios y todo eso para poder profundizar la marca. ¿Listo? Aquí hay unos ejercicios que vamos a hacer. Vamos a ver si podemos hacer los tres. Uno es hacer una transposición de una danza patrimonial. Otro es hacer una reconfiguración de un ritmo o juego de coreografía libre. Y la otra es realizar una creación basada en un hecho folclórico. Listo. Ahí quedamos. Entonces, esa es la generalidad. En términos generales, ahí les acabo como de exponer qué es lo que vamos a ver durante el semestre y cómo es que lo vamos o sea, cuáles son esos temas y hacia dónde nos vamos a ir. O sea, ustedes ya desde el primer día ya no vamos a hablar ni de la apreciación. Obviamente, aquí vamos a consolidar muchas cosas que hicimos durante su técnica. O sea, toda la parte de composición con Andrés, toda la parte de la aplicación del cuerpo, del movimiento, pero en lo que tiene que ver en la relación con las materias que vieron conmigo, entonces se van a dar cuenta que ahí es donde tendríamos que tener una muy buena fundamentación en lo que tiene que ver sobre la historia de la danza, sobre la apreciación de la danza, y en la parte ya que hicimos de profundización, por lo menos conmigo con las costas, pues darnos cuenta que ya tenemos unos insumos para poder entrar a aplicar. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Está claro? ¿Preguntas y inquietudes? Okay. Sigo entonces, póngale cuidado. Resulta que con ustedes, bueno, no sé cómo hablaron con Caroline, me gustaría que me dijeran, resulta que nosotros sí vamos a tener presencialidad. La idea es que tengamos presencialidad. Obviamente nos tocará mirar el tema con Gabriela. Sin embargo, creo que, no sé si Gabriela sabes que se va a hacer la modalidad concentrada, los talleres de profundización para la gente que está en los territorios, donde nos vamos a encontrar 2 veces al semestre, 2 o 3 veces si no estoy mal, ¿sí? Un fin de semana completo para poder trabajar temas prácticos muy puntuales sobre esto, porque es muy importante. Yo quedé como con una preocupación que ahorita nos tiene que, en vez de preocupar, es ocupar. Es que siento que aunque conceptualmente algo nos queda de todo lo que hemos hecho durante estos 3 semestres, a nivel práctico, ustedes mismos se dieron cuenta cuando nos encontramos en las clases prácticas que, aunque pues tampoco estamos de ceros, sí nos falta mucho, muchísimo en la parte práctica sobre todo. Y eso es algo que se puede trabajar mucho. Para mí es imprescindible. Yo he dicho, ustedes no se pueden graduar o por lo menos no pueden no pueden pasar esta asignatura o este módulo si ustedes no tienen unos elementos básicos sobre la danza tradicional. Por lo menos saberme diferenciar todo, o sea, por qué se denomina paso 3/4, cómo son los pasos, cómo son las figuras, y por lo menos que lo tengan claro. Si ustedes no me bailan, así lo voy a decir, si ustedes no me interpretan los ritmos básicos de este país, ahí vamos a tener problemas. Ahí vamos a tener problemas porque va a ser complicadísimo yo poder decir, pero ¿cómo muchachos va a poder ir a trabajar, a enseñar a bailar, no sé, un torbellino, un pasillo, un bambuco, si no tiene claro por lo menos el paso básico, las figuras básicas? Y en eso vamos a tener que trabajar muchísimo para por lo menos conocer. Se supone que ustedes durante el recorrido del técnico tuvieron que haber hecho esas aproximaciones.
por lo menos conmigo lo hicieron en las costas. Hicimos algo de cumbia, hicimos que la tambora, que la cumbia, que el garabato, que no sé qué, que tal cosa. Sé que en Albino algunas cosas lograron aproximar, pero pues es totalmente virtual con Juan Manuel, seguramente no pudimos ver bien el tema de cómo interpretar un pasillo, de cómo interpretar un bambuco, de cómo interpretar un torbellino. Como complemento, a mí me parece imprescindible, yo les quiero decir eso, que ojalá se me metan todo este grupo al seminario, al semillero de investigación. Vamos a tener unos encuentros por lo menos cada 20 días. Los sábados de 5 a 7 de la noche. Nos vamos a reunir, tenemos un grupo donde no solamente están ustedes, sino hay gente de todos los semestres, donde hacen una parte teórica con Juan Manuel, pero conmigo van a hacer, por dicho, vamos a montar un grupo de danzas. Tenemos un grupo de danzas, donde vamos a bailar y vamos a entender. Ahí estuvimos el año pasado ahí hicimos un encuentrico con todo este tema, pero ahí estuvo Valentina, me acuerdo que estuvo Tania. ¿Te acuerdas que bailamos? Hicimos el de las faldas, las cuadrillas, con los sombreros, hicimos los túneles, hicimos todo eso. Entonces necesito que este semestre, por favor, ojalá todos los que puedan, se metan a ese semillero, porque si hay